sin más preámbulos, ya estamos por Facebook, vamos a empezar esta sesión de liderazgo disruptivo. Recuerden que todo este material que les voy a compartir es un material hecho en base a la investigación de muchísimos. Denme un segundo por acá. Necesito abrir aquí y necesito volver a compartir. Eso, ok. Todo esto, todo este material que comparto con todos y cada uno de ustedes tiene como fin definitivamente plantearnos la posibilidad de, denme un segundo que acá, ahora déjenme ir acá, ahora sí. Este programa de 15 sesiones tiene como fin alinear tu mente con tus sueños más profundos y la actitud o las actitudes que se requieren para alcanzar el éxito en Atomy o en cualquier otro proyecto personal, familiar, espiritual que tú tengas, porque toda esta información, te lo puedo asegurar, te va a servir no solo para lo que refiere a Atomy, sino para toda tu vida. Por eso, quiero darte la bienvenida a esta edición número 11 de Liderazgo Disruptivo, ya que estamos entrando en ¿qué? En la recta final. Ahora, si tuvimos un primer tercio del programa en el cual hablamos de un ritual matutino, si ustedes recuerdan, también algunos elementos para hacer en la tarde y en la noche, el ritual que te va a permitir tener los hábitos correctos. Listo, esa fue el primer tercio de toda esta jornada de capacitación de los viernes. Posteriormente tuvimos un segundo tercio en el cual hablamos de las trampas que nos pone nuestra mente. Yo creo que ustedes lo recuerdan. Y ahora vamos a entrar en esta recta final en la cual vamos a hablar de cómo, escucha, blindar tu cabeza, cómo tener una mente que tenga más energía, que tenga más fuerza, una mente que funcione mejor. Obviamente tenemos que empezar esta serie de este segmento hablando quizás del tema más relevante cuando se trata de salir de nuestra zona de confort. Escúchenlo bien, abren sus mentes. Hoy vamos a hablar del miedo. En realidad, todo lo que hablamos cuando hablamos de las trampas, todo ese segundo segmento del que estuvimos hablando anteriormente en el programa, está dirigido ¿a qué? A combatir el miedo, porque el miedo es lo que a muchísimos de nosotros literalmente nos paraliza, consciente o inconscientemente, porque a veces estamos paralizados y no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo con nosotros, y cuando nos damos la oportunidad de interiorizar, de ir más allá, entonces nos damos cuenta que finalmente es nuestros propios miedos los que no nos están permitiendo avanzar. Todas las programaciones negativas que entran en nuestra cabeza lo que hacen es gobernar, generarnos más miedo. ¿Listo? Denme un segundo. Ahora sí. Listo, generarnos más miedo, y al final de cuentas ese es el mecanismo que nos va a detener en nuestra vida. Es un mecanismo natural, es un mecanismo necesario, es un mecanismo que generamos todos los seres vivientes para defendernos de las cosas que representan un peligro. Sin duda, cuando nosotros éramos cavernícolas y no hubiéramos tenido miedo, no hubiéramos llegado a estos días, nunca hubiéramos sobrevivido como especie. El miedo es el que te decía, no te vayas por un camino diferente, porque si te vas por un camino diferente, te puedes encontrar un animal diferente que no conoces y no sabes tratar, y quizás que te devora. Entonces el miedo tiene una connotación muy fuerte, a diferencia de lo que mucha gente piensa a nivel positivo, cuando tú sabes ponerlo a trabajar para ti. Pero hoy en día, a lo largo del tiempo, nosotros ya nacemos con estos miedos, muchos de estos heredados, muchos de ellos vienen en nuestra genética y hoy en día son infundados. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. Por supuesto, en la Edad Media, si hablabas en público y hablabas frente a la gente de manera equivocada, el tema equivocado, te podían ¿qué? Cortar la cabeza. Hoy en día, hablar en público ya no es algo que te genera un peligro real. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero nosotros le imprimimos el mismo miedo que deberíamos tenerle en la Edad Media. Lo mismo sucede con conocer nuevas personas. Tenemos un miedo a conocer nuevas personas, miedo totalmente infundado. Lo mismo sucede con llamarle a la gente para ofrecerle que sea parte de lo que estamos haciendo en Atomy. Es un miedo totalmente infundado, y estos miedos infundados son los que nos van a frenar y nos están frenando en nuestra carrera.
¿Listo? Al final de cuentas, el miedo es lo único que nos impide hacer lo que sabemos que deberíamos hacer. Y yo creo que a este punto muchos de nosotros ya empezamos a darnos cuenta por dónde es que va el agua al molino y de qué es lo que les quiero compartir hoy. Bien, voy a abrir un momentico el chat solo para mirar un poquito qué se dice por ahí. De pronto ahí sea que tengamos problemas de audio o algo. Dice Floriana, yo no escucho, voy a salir para ver si es mi celular. ¿Me pueden confirmar si alguien más no está escuchando? Hola, 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 no me dejen solito. Alguien que me abra el Sí, micrófono. Juanca, yo te escucho perfecto. Ah, ok, entonces posiblemente Floriana es la que tiene problemas quizás con la computadora o algo. Esperemos que se pueda conectar a través del celular y nos pueda seguir en este tema tan maravilloso que tenemos para todos nosotros, porque esto es algo que atañe. Ustedes dirán, ¿y Camilo que lo está presentando, será que Camilo no tiene miedos? Quizás yo soy la persona más miedosa de todos ustedes. ¿Listo? Es una realidad. Todos nos ocultamos detrás de algún tipo de miedo. ¿Listo? Miedo a no ser suficientemente bueno, miedo a no hacer las cosas bien, miedo a no ser amado, miedo a que algo no funcione, pero de alguna manera la interpretación es que detrás de las cosas que te frenan hay algún miedo. Por eso todo lo que hablamos de los frenos, todo lo que hablamos de las creencias limitantes y todo lo que hablamos acerca de estar arraigado al pasado es importante controlarlo, porque al final lo que hace es acrecentar nuestros miedos. Sí, señor, escuchaste bien y señorita, escuchaste bien. Hacer las cosas que sabemos que deberíamos hacer. Ahora hay miedos que ya tenemos, hay miedos que ya están ahí, pero siempre infundados. Aunque nosotros, ¿cierto? Toda nuestra mente la pongamos en positivo, hay cosas que ya están ahí programadas y nosotros necesitamos primero hacer un reconocimiento de esos miedos, ¿cierto? Vencer esos miedos para sacar el máximo de nosotros. El primer trabajo a realizar es justamente lo que les acabo de decir. Identificar cuáles son los miedos que te frenan, ¿cierto? Yo no sé, alcen la manita, hagan algún gesto, escriban por el chat si ustedes estuvieron en la conferencia de San John hace unos días. ¿Quién estuvo esta semana en esa conferencia? Yo no sé si ustedes recuerdan en esa conferencia de San John que nos invitaron a participar, que habían más de 500 personas en sala. Él hizo referencia a varios de sus miedos cuando inició en esta compañía. Yo les quiero comentar que después de que uno ve el tipo de persona, el tipo de empresario, el profesionalismo con el que hace estas cosas, uno diría, pues bueno, quizás una persona como él no sufre de esos miedos. Es más, ya venía siendo empresario, él no llegó a convertirse en empresario en Atomy, él ya venía con una carrera impresionante, una persona que producía más de 1.5 millones de dólares al año, ¿cierto? Y llega a Atomy y se llena de miedos. Es la razón por la cual él al principio él mismo confiesa después de una pregunta que le hicieron y él decía, uno de mis miedos más grandes es que la gente supiera que yo, San John, después de ser un empresario muy reconocido, haber sido presidente de una de las entidades más grandes de ropa a nivel mundial, cierto, de haber estado en muchos países, ahora hace redes de mercadeo. Es la razón por la cual él en 3 años jamás le comentó a la gente, ni personalmente, ni a sus amigos, ni a nadie, que él hacía Atomy y que él hacía redes de mercadeo. Él no publicaba, duró 3 años que él no publicaba nada en sus redes sociales de que estaba haciendo Atomy. ¿Por qué? Porque tenía un miedo espantoso a que fueran a decir sus grandes amigos, sus amigos empresarios, después de lo que él fue, se convirtió en una persona que hace redes de mercadeo. Lógicamente esos miedos los enfrentó y fueron desapareciendo. Y una vez él enfrenta, ¿cierto? Y vence esos miedos, se lanza al mundo y se convierte en la persona que todos hoy conocemos, una persona con gran éxito en Atomy y un empresario extraordinario, ¿cierto? Yo les hago una pregunta. Y aquí es chévere porque el miedo es más humano de lo que nosotros nos llegamos a imaginar. Yo les hago una pregunta que se me ocurrió cuando preparaba este tema. ¿Ustedes consideran que el presidente Parr, cuando inició todo este sueño, será que él tuvo algún miedo? ¿Ustedes qué opinan? Evidentemente, yo estoy totalmente seguro de que Hangil Park se moría de miedo, empezando que él ya había hecho una prueba, ¿cierto? Por allá en el 90, si no estoy mal, no me acuerdo, él fundó una cosa que se llamaba Ayan Corea y fue un total fracaso con el tiempo y después se lanza a hacer algo muy parecido, que es lo que hoy en día es Atom. ¿Ustedes creen que Hangil Park no estaba muerto del miedo? ¿Ustedes creen meter
a unas personas, es una oficina prestada donde había una hoja allá en la pared que decía Atomy con marcador, y él les estaba hablando a 17 personas, diciéndole a esas 17 personas, si ustedes logran la última maestría, que es el Imperial Master, yo les voy a regalar $1.000.000. ¿Ustedes creen que no se moría de miedo cuando él se bajaba de ese escenario y se iba y se montaba en una van toda estartalada? Claro que sí, evidentemente el hombre muy posiblemente se estaba muriendo de miedo, pero los identificaba, los enfrentaba y jamás se dejó vencer por ellos. Por el contrario, esos miedos se convirtieron en el detonante para que él llegara tan lejos como ha llegado hasta el día de hoy. Hoy quiero que entiendas que esto no es nada más en Atomy. El miedo es algo que hace que hoy por hoy le digamos a nuestra familia, que hoy por hoy no le digamos a nuestra familia cuánto la queremos, cuánto la amamos, cuando sabemos que deberíamos hacerlo siempre. El miedo es el que hace que no hagamos las llamadas que debemos hacer por miedo a qué van a decir de nuestro emprendimiento. Hace mucho tiempo, el miedo es el que nos frena en todos los proyectos que deberíamos estar haciendo, y tenemos que vencer ese miedo, porque cuando no vences el miedo, escucha bien, el miedo crece. El miedo es como un monstruo que empieza siendo pequeñito, y cuando es pequeñito lo puedes matar fácilmente, como en los videojuegos, pero si no lo matas, crece, y si trabajas en él, si no trabajas en él, perdón, se hace cada vez más grande. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, a medida que me vas escuchando, yo quisiera que empezaras ya a determinarte a hacer la tarea de empezar a identificar qué es lo que no te está permitiendo avanzar, porque lo más posible que detrás de eso haya un miedo a qué dirán mis amigos si saben que yo estoy metido en esto, un miedo a la reacción de las personas. Yo no sé si ustedes le tienen miedo a que un familiar, un amigo nos diga, ¿cómo? Y usted metido en esas pirámides donde roban a la gente todo el tiempo, ¿usted no le parece que ya hay mucha gente que le ha pasado a eso como para que usted esté metido en eso? Eso puede pasar, y muchos a veces, pensando que esa es la reacción que va a tener la persona, adivinen qué, nos bloqueamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo detrás de eso que está el miedo a que la gente no acepte o que vea de una manera diferente lo que nosotros estamos viendo. Uno crece con el tiempo, ¿cierto? Uno cree, perdón, con el tiempo, que el miedo va a desaparecer y no hacemos nada, y adivinen qué, sucede todo lo contrario. Por ejemplo, yo conozco la amiga es la esposa de un gran mentor, ¿cierto? La esposa tenía al principio miedo a volar, y por su trabajo empezó a volar, y como no trató ese miedo, adivinen qué pasó. Con el tiempo empezó a tenerle miedo a montar en barco, y con el tiempo le empezó a tener miedo a montar en tren, ¿cierto? Y empezó a hacerse cada vez más grande hasta que ella se dio cuenta que debía definitivamente por su trabajo matar ese miedo, porque cada vez que se subía en cualquiera de esos medios de transportes, literalmente se ponía demasiado ansiosa, muy nerviosa, y pues esto no le iba a servir en absoluto. Entonces, una vez se enfrenta a su miedo, ¿cierto? Fue capaz de darse cuenta que no había nada que temer. Y eso nos pasa con todas las cosas que están en nuestra vida. Si tú hoy le tienes miedo a pararte en un grupo gigante de personas a hablar en público, después vas a tener miedo a los grupos medianos, y después vas a tener miedo a los grupos pequeños, y después literalmente vas a tener miedo a tomar un micrófono. Necesitas romper con esos miedos cuanto antes si realmente quieres pagar el precio del éxito en Atomy, porque recuerda que todo esto está enfocado a que tú te conviertas en ¿qué? En líder. En tu negocio de Atomy, obviamente, y eso yo quiero que me lo escuchen bien, vas a tener que enfrentarte a muchos miedos de los que quizás ni siquiera eras conscientes. Va a haber gente a la que vas a querer llamar por teléfono, no vas a querer llamar por teléfono porque sabes que serían prospectos y candidatos que quizás te puedan decir algo, ¿cierto? Y eso, si tú haces el trabajo que tienes que hacer, si tú llamas a los prospectos, si tú llamas a las personas que tienes que llamar, eso va a marcar una diferencia enorme en el crecimiento de tu negocio. Pero hablarles, tomar el teléfono, enfrentarlos y decirles en lo que estás, eso da terror. Y ese es el caso de muchos de nosotros. Va a haber momentos en los cuales tú sabes que si te paras
al frente de tu equipo a dar un entrenamiento, a motivarlo, te posicionarás como líder y harás que tu equipo funcione mucho mejor. Pero ¿qué sucede? Muchas veces ni siquiera lo intentamos porque estamos muertos de miedo de solo imaginarnos parados al frente del equipo. Son diferentes los miedos que cada uno tiene. Yo solo aquí estoy nombrando los más comunes en esta industria. ¿Listo? Normalmente el llamarle a la gente que tú consideras mejor que tú es de las cosas que más aterran a la persona, ¿cierto? A las personas. Por ejemplo, llamar a tu jefe o a tu ex jefe, llamar a tu supervisor, ¿cierto? Del antiguo trabajo, esa persona que tú respetabas porque era una persona que tú creías o tú sentías que estaba por encima de ti, ¿cierto? Trabajar, llamar a ese tipo de personas es algo que a muchos de nosotros nos aterra. Pero ahí está el reto frente a ti y debes vencerlo, porque en el momento que eres capaz de ir por ese pez, ¿cierto? De pescar ese pez va a ser mucho más fácil que vayas por peces mucho más grandes. Pero si nunca lo enfrentas, si a tu jefe del antiguo trabajo o al que tienes actualmente no eres capaz de decirle estoy en Atom y tengo unos productos extraordinarios que están cambiando la vida de las personas y aparte de eso es una oportunidad que nos puede generar ingresos. Si tú no eres capaz de hacer eso, si tú no te enfrentas a ese miedo, te paras en su oficina y le dices aquí estoy porque quiero hablarle algo súper interesante, entonces lo más posible es que no vas a ser capaz con la gente que queda de ahí hacia arriba. ¿Listo? Por eso es importantísimo y esto prácticamente es un desafío hacerlo. El pararte al frente, ser tú la persona que tome un micrófono y hable y motive y capacites de las cosas que suelen dar terror. Yo creo que muchos de los que están en salas se identifican con ese miedo. El ser tú la persona que aprenda a dar las presentaciones de las cosas que suele dar terror. El dar seguimiento correcto a las personas suele darnos mucho miedo porque tenemos miedo a convertirnos en esa persona odiosa que aleja a las personas, que incomoda a las personas, que no sabemos qué hablar y a veces solo el pensar en ese miedo tomamos la llamada, ¿cierto? Y del mero miedo colgamos o ni siquiera hacemos la llamada porque nos estamos ya imaginando, estamos presuponiendo cosas que no deberíamos hacer. Por eso léete los 4 acuerdos y vas a saber de qué estoy hablando. Entonces, todos estos miedos son más comunes que lo que tú te imaginas. Muchísimas personas que están metidas en Atomy van a tener que manejar y enfrentarse a estos miedos si realmente nosotros queremos tener éxito en este negocio. Tú vas a tener que aprender a trabajar esos miedos de manera asertiva. Hay dos caminos. El camino de quedarme en mi zona cómoda, ¿cierto? Esa parte que siempre te quiere llevar a esa zona cómoda, a hacer lo que siempre has hecho, a dedicarte a lo que siempre haces. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando las cosas se ponen difíciles en este emprendimiento, en Atomy o en lo que tú estés haciendo, ¿cuál es la primera reacción? Huir a irnos a estacionar en la zona cómoda, ¿cierto? En el caso de muchos de nosotros, ¿qué es lo más fácil? Uy, no, Atomy no me está saliendo, entonces volvamos a hacer lo que siempre hacíamos, lo que hacíamos antes de llegar a Atomy, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque detrás de eso hay un miedo que no nos permite avanzar, que nos quita la seguridad, que nos saca de la zona de confort y no nos permite avanzar, ¿cierto? Mi zona cómoda es lo que hago hoy y tengo los mismos resultados que he tenido hasta hoy en mi vida. Esa es la decisión. Si tú decides no enfrentar a tus miedos, seguir en tu zona cómoda, no esperes algo diferente a lo que tienes hoy. O el entrar en una zona de miedo donde digas, ok, voy a hacer las cosas que me dan miedo, voy a romper con esa comodidad y voy a tener los resultados diferentes a los que tuve en el pasado y uno solamente puede vivir en esas dos zonas y eso es algo que yo quiero que te quede claro. O vives en la zona de comodidad o decides entrar a la zona de miedo. No hay más opciones. ¿Listo? Entonces, o como dice la diapositiva, o vives en la zona cómoda con los resultados que tienes hoy, ¿listo? Eso es lo que la gran mayoría de personas hace. Si lo hacemos, no vamos a ser diferentes a lo que hace más del 95% de la gente y de pronto un 98%. Por eso es que dicen que el éxito lo alcanza entre 1 y un 2% de la población. ¿Por qué? Porque a la mayoría de personas nos aterra salir de la zona de confort, dejar el empleo tradicional que llevo haciendo tanto tiempo y enfrentar una nueva manera de ganarme la vida, de luchar por mis sueños, de ir por grandes sueños. Eso es algo diferente. Entonces, o entras en la zona de miedo y rompes con todo lo que eres hoy,
que no te permite avanzar. ¿Va a ser algo difícil? Ok, nadie dice que va a ser fácil, ¿sí? Personalmente estoy en medio de ese desafío, ¿cierto? Y les digo que muchas veces cuando me meto a la zona de miedo se pone oscura la cosa y uno intenta a devolverse donde uno siempre ha visto la luz. Atrévete, es la invitación de hoy. Atrévete a hacer cosas diferentes, intentar cosas diferentes y es la única manera que tú tendrás resultados diferentes. Y para hacer cosas diferentes te tienes que enfrentar a cosas que no estabas haciendo en la comodidad donde has estado. Tienes que empezar a hacer cosas desde otro ambiente donde tienes que lograr otras cosas. Ahora, la gran mayoría de la población, como les decía antes, ¿qué elige? Elige quedarse en su zona cómoda. La zona cómoda es la que nos da seguridad, ¿cierto? Hacer lo que siempre hemos hecho, dedicarnos a lo que siempre hemos realizado. En cambio, hacer llamadas, hacer demostraciones de producto, ¿cierto? Meternos a estos Zoom, después de que uno llegaba normalmente 7, 8 de la noche a acostarse en la cama, a ver un partido, a ver las noticias, todo eso nos invita a salir de la zona de confort y a veces no queremos hacerlo. La zona cómoda nos llena nuestro corazoncito de estabilidad y sentimos que el mundo es maravilloso. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá yo quiero que abran el oído, aunque estemos incómodos en esa comodidad. ¿Escucharon bien? Porque si no alcanza el dinero al final del mes, o si odias a tu jefe, o a los que están en toda una serie de situaciones que te incomodan, pero no te estás moviendo a hacer algo diferente, es porque estás incómodo, pero cómodo. ¿Listo? No estás cómodo, no estás cómodo en tu incomodidad. De alguna manera ya te acostumbraste a todo esto. Y si ya te acostumbraste y no estás dispuesto a pagar el precio que se necesita para salir de esa comodidad incómoda, pues no estás en nada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente entonces este no sería el negocio para ti. Y así tenemos que plantearlo de frente porque aquí solo avanzan los que están dispuestos a hacer algo diferente, a enfrentar sus miedos, a salir, a hacer todas esas cosas que les cuesta tanto, esas cosas que tienen detrás un miedo. Escucha bien claro, la grandeza siempre, y eso es algo que yo quiero que escuchen, la grandeza, el éxito, están siempre en la zona del miedo. Jamás los vas a encontrar en la zona de comodidad, ¿ok? En la zona en la cual tienes que atreverte a intentar esas cosas diferentes y eso es lo que va a hacer la gran diferencia en tu vida. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace ahí el Chapulín? Roberto Gómez Bolaños en una entrevista que le hicieron, o escuchen bien, aquí en Colombia, para los que no lo conocen, es un actor mexicano que hizo personajes legendarios muy conocidos en todo el continente. A él le hicieron una entrevista y decía, y el entrevistador le hizo una pregunta muy interesante, ¿cierto? Incluso yo traté de buscar esa entrevista, pero no la encontré, pero sí encontré una parte donde él habla sobre eso, ahorita se los voy a mostrar, un video muy cortico, y le preguntaron, ¿con cuál de los personajes que tú has creado, con cuál es el que más te identificas? Y uno podría decir, bueno, el personaje más famoso de él es el Chavo, muy posiblemente se va a identificar con él, pues déjenme decirle que no. Él dijo sin dudarlo un segundo, yo me identifico con el Chapulín Colorado. Y le dijeron, bueno, pero ¿por qué? Porque es el personaje, porque es el personaje con el que más te identificas. Y dice, porque yo al igual, escuchen bien, ahí ya se incluyó él, yo al igual que el Chapulín Colorado, todo el tiempo me muero de miedo, pero siendo consciente de ese miedo salgo adelante a pesar de eso. Y la verdad les digo, a mí esa explicación me pareció profunda, pero él profundiza explicando a lo que se refería. Decía, yo empecé en el mundo de la publicidad. Miren por dónde empezó este gran mago de la televisión. Era un asistente en una agencia de publicidad y un día dijeron, necesitamos que alguien se encargue de llevar una cuenta nueva. ¿Quién puede hacerlo? Yo nunca lo había hecho, dijo él. Me moría de miedo, pero aún así dije, yo lo hago. Si se necesita hacer eso, yo lo hago. Y eso ya lo convirtió en una persona más importante en la agencia. Y el día que dijeron, oiga, necesitamos que alguien ayude a escribir guiones para televisión, él dice, yo nunca en mi vida había hecho algo así. Me moría de miedo, pero se necesitaba hacerlo. Entonces levanté la mano y dije, yo lo hago. Así fue como empezó a escribir guiones y un día no llegó un actor, necesitamos que alguien cubra el espacio de ese actor. Me moría de miedo, levanté la mano porque tenía que hacerlo y entonces ahí se hizo actor y un día necesitaron que alguien hiciera un programa y él le daba un miedo espantoso, pero él
terminó aceptando el reto de crear un programa y hoy en día pues yo creo que sería malgastar el tiempo hablando de una carrera tan exitosa, tan increíble, tan importante como la de este comediante, de este actor, de este director que realmente cambió la cultura de la manera como nosotros nos entretenimos durante más de 20 años y lo sigue haciendo porque hoy en día la gente se sigue riendo. Es más, miren, mi hermano cada vez que se sienta a comer, prende y pone un capítulo del Chavo y se muere de la risa mientras almuerza. Yo digo, wow, es increíble que uno se pueda ver los programas del Chavo, del Chapulín Colorado, una y otra vez y aún siga dándonos esa alegría que nos permite todas esas ocurrencias de esta mente maestra. Uno de los personajes más reconocidos y exitosos de todo el continente, yo creo que de todo el mundo, estaba enfrentando sus miedos, haciendo cosas que le aterraba, haciendo cosas que lo sacaban todo el tiempo de su zona de confort. ¿Estamos de acuerdo? Miremoslo acá. No son héroes, no. Héroe el Chapulín Colorado. Y esto es serio. Sí, sí. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. Claro. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces. Después sus ideas triunfan. Pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos? Es filosófico eso. ¿Cómo lo vieron? Simple y sencillo. Una persona que uno creería un maestro de estos artes, de las artes escénicas, de todo esto, y una persona que siempre vivió enfrentando sus miedos. Tú vas a necesitar, escúchalo bien, es una decisión que tienes que tomar, es lo que yo le hablo a mi gente, es lo que me hablo a mí mismo todo el tiempo, es lo que hago cada vez que me enfrento a alguien de mi equipo. Tú vas a necesitar salir de tu zona de confort si deseas alcanzar realmente tus objetivos que te llevarán por el camino de tus sueños y para ello debes enfrentar tus miedos sí o sí. Si tú todo el tiempo eres de esa persona que está buscando siempre su zona de confort, el trabajo que siempre hacías, irte por donde siempre te has ido, caminar por donde siempre has caminado porque es lo que te da más seguridad, hoy, a pesar de todo lo que estés viviendo, tienes que hacer una elección en tu vida, tienes que tomar una decisión y tienes que decir, yo la voy a sacar de Atomy, la voy a sacar del estadio, pero para eso tengo que abandonar todas mis seguridades y entrar en esa zona desconocida, en esa zona de miedo y no sacar la cabeza hasta que salga ¿dónde? Al otro lado. Vas a tener que levantar el teléfono y hablarle a esa gente incómoda que será lo que más diferencia puede hacer en tu negocio. Sí, lo que te está frenando es justamente las llamadas a la gente. Hoy, ¿qué te voy a pedir? Perdón, denme un segundo, creo que me pasé aquí, sí. Y vas a tener que pararte al frente, vas a tener que dar seguimiento, vas a tener que hacer en este o en cualquier otro negocio que te pueda sacar de la zona en la que tú estás hoy. Para estar en una zona diferente de tu vida necesitas trabajar en una zona diferente de intensidad. ¿Escucharon bien? En una zona diferente de miedo. Es la única manera y por eso los ejercicios que te quiero recomendar hoy están directamente ligados a aprender a vencer el miedo. Este o cualquier otro. Te voy a dar 3 sugerencias, 3 consejos o como tú los quieras tomar. El primero de ellos, obviamente, es que identifiques cuáles son las cosas que más te incomodan, porque las cosas que más te incomodan son las que más miedo te dan. Aunque tú no lo identifiques como miedo, detrás de la incomodidad hay miedo. Si lo que más te incomoda es llamarle al ex jefe, hay detrás un miedo a lo que él pueda decir, a que venga a decir, venga, ¿y cómo así que este fulano que trabaja conmigo ahora me viene a decir que está metido en un negocio mejor en el que yo estoy? ¿Cierto? Si lo que más te incomoda es llamarle a la gente de tu infancia, ahí detrás hay un miedo. Entonces, identifícalo, pero identifícalo bajo el nombre común que tiene y ese nombre en común es incomodidad. Identifica qué es lo que más te incomoda y aquí viene una clave bien importante, yo quiero que lo escuches, ¿cierto? Conéctalo con tu sueño, que trabajaste el día que elaboraste tu escenario de vida. Tú empezaste Atomy teniendo un gran sueño. Empieza conectándolo con lo que más quieres lograr estando aquí. Necesitas hacer una conexión directa entre tu miedo y tu sueño. Necesitas entender que si tú sales
de esta zona, como ahí entras un espacio que no quieres afrontar, ahí es donde está la clave. Deme un segundo que se me paró la pantalla. Entonces, si logras poner tu sueño frente a tu miedo directamente, vas a estar avanzando hacia tu sueño que pusiste el primer día o el día que tú hayas hecho tu escenario de vida, y a cada sueño colócale un miedo y a través de ese sueño vénselo. Conéctalo en tu mente, entiende que están directamente relacionados. Si tu sueño es darle una educación integral a tus hijos, si tu sueño es una casa grande para tu familia, si tu sueño es la tan anhelada libertad financiera de la cual se habla hoy muchísimo, si tu sueño es tener más tiempo y de calidad para tu familia, si tu sueño es mejor calidad de vida para los tuyos, si tu sueño es crear esa fundación o instituto para ayudar a esa causa que tanto te mueve el corazón, si tu sueño es tener para compartir con el mundo, con tu iglesia, con los que necesitan de ti, entiende que cada llamada, escuchen bien, que estás haciendo, cada demostración de producto, cada entrevista, cada persona de tu lista que estás llamando, te está acercando un paso hacia el cumplimiento de tu sueño. Haz una foto de esa casa soñada, de tu proyecto anhelado. Mira esa foto mientras tienes tu lista de prospectos enfrente de ti. ¿Listo? Haz lo que tengas que hacer para traer tu sueño frente a ti cada vez que vas a tener que enfrentarte a tus miedos. Porque mientras más te acerques a tus sueños, más grandes van a ser tus decisiones, y esas decisiones son las que están del otro lado del miedo. Lo contrario al miedo no es la valentía. Mucha gente piensa que es así. Lo contrario del miedo, escuchen bien, es la determinación. Porque la gente que avanza, como Roberto Gómez Bolaño, poníamos aquí como la persona, pon aquí la persona más exitosa que tú conoces, ¿cierto? Ellos siguen teniendo miedo. No es que no tienen miedos y por eso es que son valientes, es que tienen miedos y a pesar de sus miedos son capaces de ir adelante. Son valientes porque avanzan a pesar de sus miedos, porque su determinación es más grande que ese miedo. Eso es lo que yo llamaría valentía. La valentía es el estado en el que tu determinación es más grande que tu miedo, y la determinación se consiguen, escuchen bien, enfocándote. ¿Y qué es lo que quieres lograr? Por eso necesito que conectes directamente con tu escenario de vida y los sueños que tienes plasmados allí. ¿Con qué? Con tus miedos, porque lo que quieres lograr cada vez que sientes el deseo de avanzar es lo que te va a permitir a ti poder decir, me lanzo sin importar lo que pueda pasar. ¿Ok? Entonces, lo segundo que te va a ayudar a que esto sea más poderoso todavía es que lo hagas en equipo. Y aquí yo quiero que abras los oídos porque esto son herramientas muy específicas que te van a poder ayudar. Una cosa es tratar de avanzar y vencer los miedos solos, ¿cierto? Que es más fácil pasar un río, ¿cierto? Donde el agua llega, por ejemplo, a la mitad del cuerpo y tú ves que la gente pasa y tú de pronto tienes miedo. ¿Qué es más fácil? Si te vas solo a pasarlo o si te agarras de la mano de dos personas bien fuertes, una a tu lado izquierdo y otra a tu lado derecho, y te lanzas. ¿Eso qué te da? No te quita el miedo, pero te da mayor seguridad para pasar al otro lado. Eso es lo que hacemos cuando nosotros trabajamos nuestros miedos y en equipo. Y en Atomy, yo creo que todos ustedes y yo somos conscientes de que en Atomy se nos da las herramientas y todo su sistema está diseñado para que lo hagamos en equipo. Cuando tú estás solo es muy fácil postergar o no y decir, bueno, ahorita no es el mejor momento, lo voy a hacer en la tarde, y en la tarde no es el mejor momento porque estoy cansado, y en la noche no lo hago porque pues ya es muy tarde, lo hago el día siguiente, pero al día siguiente dices, no, ahorita no porque es muy temprano, les voy a caer mal, y vamos postergándolo, postergándolo y postergándolo, ¿cierto? Pero cuando estás con alguien más y dices, ok, vamos a juntarnos a hacer llamadas, no hay otra cosa que hacerlo. Estás con otra persona que está al pendiente de ti, que está viendo que lo que hagas o cuando, o sea, que hagas lo que tú vas a hacer, ¿cierto? Cuando una vez a la semana te hablas con tu patrocinador para decir, ok, esta semana voy a hacer tales acciones en mi negocio de Atomy, y a la siguiente semana vuelves a hablar con él y te dice, ok, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Cierto? Todo ese proceso de hacer este trabajo de vencer nuestros miedos acompañado es muy poderoso, se los puedo asegurar. Es más, yo lo he hecho, por aquí está Glorita Flores y con ella hemos hecho el ejercicio cuando nos queremos enfocar.
nos vamos ella viene a mi casa o yo voy a la casa de ella y juntos nos vamos a darle al teléfono, los dos, uno y uno, venga para acá y vamos dándole y eso nos permite tener mejores resultados. Lo tercero que te va a ayudar para que seas mucho más determinante, mucho más efectivo, es que lo anuncies. Cuando tú ya anuncias algo, adivinen, sí o sí, lo tienes que cumplir. Es la famosa frase de ese famosísimo que ahorita se me olvida, es de esa gente que andaba en barco y que cruzaba los mundos en aquella época donde se estaba conquistando América. Adivinen qué hizo él cuando llegó a estas tierras. El hombre llegó y quemó los barcos y dijo, bueno, ¿la hacemos o la hacemos? Porque ya no hay barcos para devolvernos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la pregunta aquí aplica a quemar los miedos. Entonces, si tú quemas tu miedo, ya no puedes escapar, ya no tienes a dónde escapar. Y aquí es igual, debo anunciarlo, ¿cierto? Por ejemplo, a tu equipo esta semana le voy a llamar, le vas a decir, miren, yo he visto que la gente tiene problema para hablar con su jefe. Hoy yo como líder, voy a traer 3 empresarios importantísimos y los van a ver en el próximo Zoom. Ahí van a estar los 3. Yo lo voy a hacer. Si usted lo anuncia públicamente, adivina qué, te toca sí o sí hacerlo, porque si no, entonces, ¿dónde vas a quedar? Y ya no tengo otra opción porque ya lo he anunciado, ya estoy diciendo lo que tenía que hacer y esto va a hacer que mi equipo esté pendiente de que yo lo haga. Si no, perderé mi liderazgo. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo, voy a declarar que en esta quincena voy a subir de rango. Obviamente, escuchen bien porque aquí es importante que seamos centrados, ¿cierto? Deben ser cosas lógicas y alcanzables. Declararlas un mes antes, un ciclo anterior. Ya no queda otra opción. Tengo que salir y partirme el lomo porque yo dije que en la siguiente quincena, por ejemplo, de mayo, de junio, me voy a hacer 6 máster, ¿cierto? Ya está declarado públicamente, ¿cierto? Yo tengo que hacer el trabajo necesario para alcanzarlo porque si no, ¿dónde va a quedar mi reputación? Pero vuelvo y les digo, en el momento que tú seas consciente, hayas analizado tus números, hayas visto el equipo que tienes y si estás listo y lo único que te está deteniendo es el miedo, mándate a hacerlo, ¿cierto? Porque si no cometemos errores, por ahí una señora alguna vez dijo que ella en 2 años iba a ser Imperial Master. Yo digo, bueno, pues le deseo mucha suerte, ya pasó más de 1 año y creo que no ha pasado de diamante, ¿cierto? Entonces, evidentemente son cosas que podamos alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas en el ejercicio de hoy? ¿Cierto? Quiero que identifiques el miedo más grande que tienes al hacer tu negocio Atomy. Es el miedo al que dirán, es el que la gente se entere que tú estás metido en esto, no sé cuál sea tu miedo, no te da mucho miedo hacer llamadas, te da mucho miedo enfrentar a la gente, te da mucho miedo y te andas excusando, no, es que yo no soy bueno para hacer llamadas, no, no es que no seas bueno, es que estás lleno de miedo, es que yo nunca he hecho una demostración de producto, por Dios, yo no sé qué decir, decía una chica por ahí en una reunión que días, es que yo no sé qué decirle a la gente cuando la tengo haciéndole el facial. ¿Eso qué es? Un miedo a no saberse expresar. ¿Cómo se quita ese miedo? Capacítate. Si tú te capacitas, te enteras de lo que lleva el producto, de cómo funciona, tú vas a tener un montón de cosas que compartir cuando estés haciendo un facial, ¿cierto? ¿Cuál es tu miedo? Yo no sé. Ya llevas por lo menos 11 secciones trabajando si has estado en todos estos entrenamientos de los viernes, cosa que la verdad veo que muy pocos lo han hecho, pero bueno, yo sí lo hice y eso es lo importante, ¿cierto? Y sé que algunos lo han hecho. Creo que por ahí anda Leo Prada, que es la que casi siempre he visto que ha estado muy constante. Creo que Héctor también lo veía por ahí, pero hoy no lo veo. Bueno, y John Lagos, que creo que hoy no está, o de pronto esté conectado por Facebook. Bueno, en fin, no sé. Pero lo importante es que si está durante estas 11 secciones de entrenamiento, quiero que identifiques cuál es el miedo más grande que has tenido, cuál es la incomodidad más grande que has tenido, que seguramente estará por ahí, o en gente a la que tienes que llamar o en algún seguimiento que tienes que dar, o bien el aprender a dar presentaciones. ¿Qué tienes que hacer? Identifícalo. Número 2, queda con alguien. Puede ser tu patrocinador, puede ser un crossline, puede ser alguien de tu equipo, quedar con alguien para verte y hacer esto juntos. Si son llamadas, queda con alguien para hacer llamadas juntos. Si es presentar, queda con alguien para presentar, pero no lo pongas a presentar a él. Tú vas a ir de presentador, porque cuando estás con alguien es como ir al gimnasio. Si quedas con alguien de ir al gimnasio, escuchen bien, las estadísticas dicen que tienes 3 posibilidades más de lograrlo que si tú decides empezar a ir al gimnasio solo. Yo no sé si ustedes sabían, pero investigando un poco el mundo de los fitness, gran parte, escuchen bien, escúchenlo muy bien, gran parte del dinero que hacen los gimnasios no es por la gente que va
y se entrena allá y utiliza el gimnasio para entrenarse y para tener una vida y una salud mejor y un cuerpo mejor, en los gimnasios hacen más dinero de la gente que va y se inscribe, paga y no va. ¿Cómo la vieron? Está increíble, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros. ¿Cuánta gente viene, se registra, dice que la va a sacar del estadio y desaparecen y duermen plácidamente en nuestra organización? ¿Listo? Eso puede pasar, así que es importante hacerlo con alguien. ¿Listo? Entonces, públicalo en tus redes sociales. Trabajo en Atomy. Vamos a poner un ejemplo. Trabajo en Atomy. La primera quincena de mayo me haré 6 máster. Miren, lo que va a provocar esto es que todo el mundo se entere. Y los que no saben ni qué es Atomy ni qué es un 6 máster te van a llamar. Y lo más posible es que con esa emoción que tú llevas, ¿cierto? Van a querer ser parte o al menos van a querer consumir producto porque la gente te va a ver muy motivado a conseguir lo que quieres hacer. Decláralo públicamente. Etiqueta a todos los amigos de Atomy que tengas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno se mete a Atomy, Facebook lo que hace es empezar a mostrarte un montonón de gente que trabaja en Atomy y a la final empezamos a ser parte de una comunidad gigantesca en Atomy. Bueno, pues cuando hagas la publicación, etiqueta a todos para que todos sepan que tú te vas a hacer 6 máster en la siguiente quincena. Y ahí viene qué va a suceder. Te toca sí o sí lograrlo. ¿Listo? Entonces, que todo el mundo sepa y que sepa de tu resolución por conseguir tus objetivos. El que todo el mundo lo vea te va a generar, adivinen qué, adrenalina, que trae determinación, que es lo contrario al miedo y ahí es donde surgen los verdaderos campeones. Así que no lo postergues más. Toma acción por encima de todos tus miedos. Si cualquiera, escúchenme bien, y aquí quiero que pongan atención que ya estoy terminando, les prometo que esta es la última diapositiva más el video que les quiero compartir, ¿cierto? Si cualquiera de los ejercicios que hemos puesto en este programa lo vas a postergar, que no sea el de hoy. Por favor, que no sea este, porque hoy es cuando vas a independizarte, a liberarte de tus cadenas, de uno de tus miedos más grandes. Y si funciona, capaz que te guste y mañana te independizas de otro y pasado mañana de otro y te vuelves esa persona que al igual que todos los grandes de este mundo, de esta industria, siguen teniendo miedos, pero aprenden a combatirlos y pasan por encima de ellos. ¿Ok? Entonces, te mando un fuerte abrazo. No te olvides, nos vemos el próximo viernes para el 12º episodio de este programa destinado a programarnos hacia la grandeza. ¿Por qué? Porque la grandeza empieza en nuestra cabeza. Pero por favor, no se vayan a ir. Tenemos algo muy interesante. ¿Listo? Todos tenemos algún tipo de miedo en nuestra vida. Miedo a hablar en público, miedo a las alturas, miedo a los espacios cerrados, miedo a la oscuridad, miedo a las arañas, miedo a la soledad, miedo al fracaso e incluso miedo a la muerte. El miedo tiene la increíble capacidad de paralizarnos y limitar nuestra vida. Si el miedo no es vigilado, puede tomar control sobre nosotros. El miedo se infiltra en nuestra mente y ataca nuestra psicología desde adentro. Sin embargo, el miedo puede ser observado, controlado y transformado. En este video te explicaré un método basado en 4 pasos que te ayudará a superar tus miedos y aprenderás a usarlos a tu favor, lo que te dará una mayor libertad en seguir tus sueños y objetivos, sin ser limitado por el poder del miedo. Para empezar hay que mencionar que el miedo no es totalmente malo. El miedo es una emoción, una respuesta biológica de nuestro cuerpo para evitar peligro. Básicamente, un sistema de defensa para evitar que te mates. El verdadero problema surge cuando este sistema se sale de control y empieza a afectarte en lugar de ayudarte. Los miedos que no son controlados pueden deteriorar tu confianza, impedir que logres lo que quieres y en general crear un trauma que afecte constantemente tu salud mental. Pero tranquilo, aquí te propondré una metodología para transformar tus miedos y sobre todo establecer una relación mucho más sana con ellos. El paso número 1 es estudiar tu miedo. Generalmente crees que tienes 2 opciones: ignorar estos pensamientos, escapar de ellos y mantenerte fuerte, o cubrirlos con pensamientos positivos. Pero hay una tercera opción: examinar tu miedo. De manera muy precisa, observa tu reacción. Esta es la tríada emocional. Tus emociones surgen a través de estos 3 canales: cuerpo, enfoque y lenguaje. Primero, analiza tu cuerpo. ¿Dónde sientes el miedo? ¿Cómo se comporta tu cuerpo? Observa de manera profunda todas las sensaciones que experimentas.
posibles. Segundo, analiza tu enfoque. ¿Dónde está tu atención? ¿Qué pensamientos están surgiendo? Observa qué clase de ideas están surgiendo en tu mente. Por otra parte, analiza tu lenguaje. ¿Qué está diciendo tu voz interna? Observa profundamente qué tipo de palabras estás utilizando. Por último, empieza a analizar qué estás sacrificando a causa de este miedo. ¿Tranquilidad? ¿Paz mental? ¿Tu salud? En este primer paso, es crucial que pongas el miedo bajo un microscopio y lo examines de manera precisa y detallada. Tómate tu tiempo. Para este proceso, utilizaré como ejemplo un miedo sencillo con el que tal vez te puedes relacionar. El miedo a hablar en público. Pero esta metodología la puedes utilizar sin importar cuál sea tu mayor miedo, desde insectos y arañas hasta la inseguridad o inclusive la muerte. Lo importante es que avances por los 4 pasos que mencionaré en este video. Contemplando este ejemplo, imagina que estás a punto de dar una presentación en frente de miles de personas. Todos te están observando fijamente. En ese momento, el miedo inunda cada parte de tu ser. En un instante, estás sumergido en pensamientos y sensaciones incómodas. Pero recuerda el primer paso: estudia tu miedo. Para empezar, analiza tu cuerpo. ¿Cómo experimentas ese miedo? A lo mejor notas que las manos te sudan, tu cuerpo se tensa y tu garganta se cierra. Luego pasa al enfoque. ¿En qué estás pensando? Probablemente te estés preguntando por qué accediste a dar esa presentación. O a lo mejor estás buscando la salida más cercana. Y por último, nota tu lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje utilizas? Si no estás muy cómodo, probablemente el lenguaje de tu voz interna sea muy agresivo. No juzgues ni trates de cambiar nada. Solamente observa de qué manera se está manifestando tu miedo y toma nota de lo que te está pasando. El segundo paso que tienes que hacer es transferir tu miedo. Esto empieza con tu mente emocional. Imagina todo lo malo que podría pasar, los peores escenarios posibles. Algunos escenarios te pueden aterrar mucho, pero es importante que los tomes en consideración para el siguiente paso. Ahora empezaremos a dominar el miedo. Después de pensar lo peor, ahora trae a tu mente racional. Utiliza la razón para darte cuenta de que tus peores miedos son solo pensamientos y sensaciones. Por más reales que parezcan, en ese momento son solo una ilusión de tu mente emocional. Comienza a transferir tu miedo de tu mente emocional a tu mente racional. Observa la situación de forma lógica. Piensa detenidamente en lo más probable que pueda pasar. Y date cuenta de que lo que más te estaba afectando eran pensamientos y sensaciones emocionales. Para este paso te recomiendo que veas nuestro video sobre inteligencia emocional. Al final lo importante es quitarle el poder al miedo emocional, al racionalizar la situación. Retomando nuestro ejemplo, estás ahí parado a punto de hablar enfrente de miles de personas. Es tiempo de iniciar el segundo paso: transferir tu miedo. Comienza a pensar en los peores escenarios posibles. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que la gente te juzgue, que no puedas hablar por los nervios, que se rían de ti, que la gente se empiece a ir, que olvides por completo lo que ibas a decir. Existe una serie de posibles escenarios desastrosos, pero ahora transfiere ese miedo de tu mente emocional a tu mente racional. Piensa de manera lógica. La gente no está ahí para juzgarte. Si están poniendo atención, es porque les interesa lo que tienes que decir. Si los nervios en tu mente ceden, probablemente no tengas problemas con tu voz y recuerdes lo que preparaste sobre la presentación. Date cuenta de que es solo eso: una presentación. Y el peor daño que ocasiona tu miedo es mental. Sitúate en un marco racionalista. Piensa sobre esto y notarás que el miedo comenzará a perder poder. Ahora sí, es tiempo de cambiar todo lo que proyectas. El tercer paso es cambiar cuerpo, enfoque y lenguaje. Aquí es cuando de verdad comienzas a demoler el miedo. Decide cambiar de emoción. En el paso número 1, analizaste tu estado de miedo. Si así lo deseas, puedes empezar a cambiar a un estado que te beneficie más. Por ejemplo, un estado de confianza. En este momento, date cuenta de que tú tienes el control. Primero, cambia tu cuerpo. Cambia tu postura para reflejar el estado emocional que deseas. Segundo, cambia tu enfoque. Pon tu atención en algún momento o lugar que te brinden estabilidad mental. Por último, cambia tu lenguaje, cambia las palabras que están relacionadas con el miedo y de manera muy consciente construye frases que te ayuden a generar confianza. Estos 3 cambios crearán acciones que modifiquen tu estado emocional. Puede parecer un proceso largo, pero será cada vez más sencillo. Recuerda hacer los 3 cambios: cuerpo, enfoque y lenguaje. El miedo irá desapareciendo y la confianza comenzará a aumentar. Notarás que estás comenzando a destruir ese estado emocional que antes te paralizaba. Siguiendo con nuestro ejemplo, decide cambiar a través de la tríada emocional de un estado de miedo a un estado de confianza.
Para empezar, cambia tu postura. Puedes pararte derecho, estirar tu cuerpo, pero lo más importante es cambiar tu respiración. Cuando tenemos miedo, nuestro corazón se acelera y nuestra respiración es superficial. Para tranquilizarte, haz una serie de respiraciones muy profundas. Tu cuerpo comenzará a relajarse. Luego cambia tu enfoque. En lugar de estar enfocado en la gente, enfócate en un momento, un lugar o una persona que te brinde estabilidad y confianza. Por último, cambia tu lenguaje. Cambia las palabras dentro de tu mente. En vez de proyectar nerviosismo y desconfianza, que tus palabras proyecten confianza y automotivación. Al cambiar tu tríada emocional, cambiará tu estado emocional. Este paso es fundamental para reducir el miedo que experimentas durante una situación de vulnerabilidad. Finalmente, te tengo una buena noticia y una mala. La mala noticia es que el miedo nunca desaparecerá por completo. La buena, y muy buena, es que puedes acercarte a ese miedo y establecer una saludable relación con él. El último paso es familiarizarte con tu miedo. El miedo siempre existirá, pero entre más te acostumbres a su presencia, menos te afectará. La repetición hace que tu mente y tu miedo aprendan a llevarse bien. Invita al miedo a tu casa, convive con él y empieza a notar que algo en ti se está transformando. Al ir aceptando el miedo, el sufrimiento que antes surgía comenzará a desaparecer. Ponte cada vez más y más expuesto en situaciones que liberen ese miedo. Obviamente que no sean peligrosas. Por ejemplo, si le tienes miedo a la muerte, no estoy diciendo que te expongas a ella. Para eso tenemos una mente tan poderosa que pueda simular momentos que nos pongan en un estado emocional de miedo y que nos permita practicar cada vez más y más. El objetivo es que contemples tus miedos y los conviertas de enemigos en aliados. Este proceso de aclimatación logrará ese objetivo. Para el ejemplo presentado, tendrás que exponerte cada vez más y más a hablar en público. De manera continua, sigue buscando exponerte enfrente de un grupo de gente. El miedo no se vence con una sola repetición. Tienes que practicar constantemente. Por ejemplo, para este caso en específico, existe una organización a nivel mundial, sin fines de lucro, llamada Toastmasters. Esta organización te presenta la oportunidad de practicar tus habilidades de oratoria y comunicación. La idea es que te juntes semanalmente con un grupo de personas y expongas un tema, y luego te harán una retroalimentación para que puedas seguir mejorando. Si tienes miedo a hablar en público, la primera vez puedes experimentar sensaciones negativas. Pero imagina que empiezas a asistir semanalmente y cada semana expones un nuevo tema. Después de asistir un año, habrás hecho 52 presentaciones. Imagina lo tranquilo y confiado que te sentirás después de haberte expuesto tantas veces. Sin importar cuál sea tu miedo, busca distintas maneras de aprender a familiarizarte con él y a conectar con esos sentimientos de manera habitual y rutinaria. Claramente, no digo que vivas en un constante estado de miedo, pero sí que aprendas a exponerte a él. Poco a poco empezarás a notar cómo tu miedo se va transformando. Estos son los 4 pasos que te ayudarán a conquistar tus miedos. El primer paso es estudiar tu miedo. Observa de manera muy detallada cómo reacciona tu cuerpo, dónde estás enfocado y qué tipo de lenguaje utilizas. Esto ayudará a que analices de qué manera te está afectando el miedo. El segundo paso es transferir tu miedo. Comienza a racionalizar tus miedos y a observarlos de una manera más lógica. De esta manera lograrás quitarle poder a los pensamientos negativos provenientes de tu mente emocional. El tercer paso es cambiar cuerpo, enfoque y lenguaje. Al cambiar tu postura, replantear tu enfoque y modificar las palabras que utilizas, podrás experimentar un cambio en tu estado emocional, pasando de un estado de miedo a otro que te pueda beneficiar más. Por último, el cuarto paso es familiarizarte con el miedo. Esto significa que no busques escapar de él, sino por el contrario te acostumbres a su presencia. De esta manera, el control que el miedo tiene sobre tu vida se reduce considerablemente. El miedo es un estado emocional poderoso, que puede dominar tu vida si se lo permites. Siguiendo esta metodología de 4 pasos, lograrás reducir el poder destructivo que tiene el miedo sobre tu mente, y podrás notar cómo este se convierte en una herramienta que te protege del peligro sin afectar tu salud mental. El miedo se convertirá en un aliado en el que podrás confiar para dirigir tu vida. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Espero que esta serie de 4 pasos te ayude a conquistar tus miedos y retomar el control de tu estado emocional. Recuerda que seguimos produciendo videos enfocados a tu desarrollo personal, así que espero que nos puedas seguir acompañando por este camino. Bueno, muy bien. Yo no sé ustedes qué opinan de ese video, pero está extraordinario. Es un material, como si se dan cuenta, es un material que a mí me encanta. O sea, una de las especialidades que yo tengo es en tecnología y es lo que más hago. O sea, cuando yo necesito preparar algo, me voy, me veo cualquier cantidad de videos hasta que llego al video que puede acompañar el tema que voy a dar. Por eso, ese tipo de materiales es tan importante y yo creo que con eso cerraríamos este espacio.
Me encanta que esté por aquí Derian y que esté saludando. Él es otra de las personas que lo he visto muy dedicado los últimos viernes. Así que muchas felicitaciones, Derian, y un abrazo hasta Manizales. Un saludo para Claudia, que también está por allá, ya está alzando la mano. Puede abrir el micrófono, hacer sus comentarios, contarnos cuáles son sus miedos. Así que adelante, este espacio, este pequeñito espacio que nos queda para cerrar, pueden hacer sus comentarios, hacer sus aportes, porque recuerden que aquí no se dijo todo, muy posiblemente ustedes tendrán mucho que aportar. Así que Claudita, adelante, bienvenida. Gracias, Juan Camilo. Espectacular la presentación y muy inclusive para el momento que de pronto estamos viviendo mucho. Bueno, quiero compartirles sobre uno de mis miedos, pues obviamente pues son muchos, pero es un miedo que yo tenía desde pequeña. Siempre que me decían exposición en el colegio, me daba de todo. Y pues era uno de los que hablaba del video, ¿no? Y de hecho en este momento y cada vez que me abro la cámara y el micrófono, el corazón se me pone, pero es como, o sea, es como pedalear cualquier miedo. O sea, es como aprender a montar en la bicicleta. Si uno da un paso, un pedalazo y se queda quieto, se cae, o sea, no arranca. Es el ritmo de hacerlo. Entonces, eso me lo dijo mi compañera, una de las compañeras mías que era súper buenísima y se paraba y hablaba y no le da pena, no le da miedo. Yo decía, venga, ¿yo qué hago? Porque a mí me tiembla todo, me da hasta fiebre a veces el hecho de que yo tuviera que exponer. Y muchas veces uno no es que no esté preparado, pero eso tiene mucho que ver, ¿no? O sea, saber qué es lo que voy a decir elimina un porcentaje grandísimo y saber de qué voy a hablar. Entonces ella me decía, pues primero eso, se tiene que preparar y saber de qué va a hablar, porque pues si no, obviamente le va a dar miedo. Y lo segundo, salir la primera vez, así le de miedo, así lo que sea, y empecé. Y el enfoque, lo que hablaba es de cambiar el enfoque en la persona que le está viendo a uno, de los que está, no enfocarse uno en el que está ya distraído, o sea, como que qué pereza, lo que está diciendo, no, sino enfocarse en las personas que realmente están atentas, y eso le da a uno pues como más fuerza, más seguridad, y de esa manera yo vencí, pero bueno, de hecho creo que me falta todavía mucho porque me dan nervios, no lo voy a negar, pero descubrí que me gusta. Entonces, fue más las ganas de querer compartir las cosas, lo que sé, lo que estudio, que ese miedito de que, ay, que dirán, o de que qué tal que me equivoque. Bueno, si me equivoco, todos somos humanos y seguimos adelante. Entonces, quería como compartirles eso. Es como montar bicicleta, el ritmo, hacerlo, hasta que se dé cuenta usted de que sí puede. Ya. Excelente, Claudita. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Estos ya son testimonios de la vida real. Evidentemente es algo que llama la atención porque muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar nuestros miedos más grandes. Si ustedes me hubieran conocido hace unos años, cuando yo estaba en el colegio, yo era la persona más introvertida, tenía problemas incluso para comunicarme personalmente con la gente, especialmente cuando eran chicas que me buscaban o algo, o había una cosa, yo literalmente tartamudeaba como James cuando lo entrevistan después de un partido, me iba muy mal con eso. Admiraba profundamente a la gente que era capaz de subirse a un escenario y hablar. Me imaginaba que en algún día yo lo iba a lograr, pero cuando hice mis primeros intentos literalmente me chiflaron y me bajaron porque yo literalmente me congelaba, y este tipo de cosas hacían que me fuera muy difícil. Lo que ustedes ven hoy en mí, que pues realmente no es tampoco pues que sea una panacea, pero todo este desarrollo de hoy como le pasa a Claudita, tener gusto por estar frente a un público, es algo que se desarrolló con los años. Fue la práctica que me llevó a vencer el miedo, aunque les tengo que confesar que a pesar de que me paro muchísimas veces frente a la gente en este trabajo y en otros trabajos que hago a nivel profesional, cada vez que lo hago literalmente me tiemblan las manos, me tiemblan las piernas. Lógicamente yo he estudiado mucho el tema de cómo hacer uno, como decía Claudia, hay algunas técnicas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es agarrar el micrófono con las dos manos hasta que ya dejo de temblar, porque si me dejo las manos libres, la gente se va a dar cuenta que estoy temblando, ¿cierto? Y lo que uno necesita proyectar es seguridad, porque la gente no sabe que uno está muriéndose de miedo ahí al frente. Pero ha sido un proceso realmente extraordinario, el cual me siento muy agradecido con Dios, con la vida, con las personas que han intervenido, con los mentores, con la gente que hicieron posible que finalmente yo hoy en día tenga
una pasión por hacer este tipo de trabajo que hago aquí con todos ustedes. Leito, yo sé que tú también quieres participar, tenías la manito alzada, así que sin ningún problema, abre ese micrófono y sin miedo compártenos cómo está la cosa, qué es lo que nos deseas compartir el día de hoy. Bueno, encantada de escuchar hoy esta exposición tuya. Y la verdad es que yo también he sufrido de muchos miedos, más que todo cuando uno no está bien capacitado, ese es el problema, de que más te atacan los nervios, todo se te olvida, no vas a recordar absolutamente nada. Entonces, me causó la curiosidad de lo que estaba escuchando allí, de cómo uno traslada ese miedo que tiene en el momento a la parte racional. Y yo lo he puesto en práctica. Y fíjate, nunca lo había leído así, tan textualmente, y yo lo he puesto en práctica. O sea, cuando estoy con ese temor, ay, no voy a poder, no voy a poder, yo cojo y me desconecto de esto y paso a la parte racional y me calmo y me fluyen las palabras, me fluye todo. Sinceramente, cuando yo entré a estos Zoom, ese era uno de los mayores temores de que, y me decían las personas, pero ya tú puedes dar una charla, un plan de compensación. Yo decía, todavía no, todavía no. Era el temor, pero hay que lanzarse, porque eso es lo que lo ayuda a uno a que se le quiten todos estos miedos. Uno tiene que ser capaz y la pasión que uno tiene por este trabajo lo ayuda también muchísimo. Entonces, les comparto esa experiencia que yo he tenido. Súper, además lo haces muy bien. Uy, Camilito se fue. Perdón, es que tenía apagado el micrófono. Glorita, ¿tú quieres decir algo? ¿Quieres compartir tus miedos, tus deseos, tus limitaciones y todo lo que te inspira todas estas cosas que compartimos? No, pues a mí no me da miedo. Sí, uno es con los nervios y a mí se me ponen como frías las manos, pero pues igual yo creo que da más miedo cuando uno está frente al público que cuando uno está en un Zoom, ¿sí? Así es. Pero pues hay que lanzarse, hay que arriesgarse a hacerlo porque cuando uno lo hace una vez, ya después, pues sí, vas a seguir sintiendo el frío en las manos, los nervios y todo, pero igual lo va a hacer con seguridad. Y la seguridad es buena, puede haber miedo, pero si hay seguridad, pues la seguridad vence el miedo, ¿no? Pienso yo, ¿no? No sé. Así es, todo es un camino que nos lleva justamente a eso, al vencimiento de nuestros miedos, o al menos enfrentarlos y que ellos se conviertan en un potenciador para que nosotros logremos hacer lo que tiene que hacer. Definitivamente el miedo no desaparece. En ninguna cosa que tengamos miedo, el miedo desaparece totalmente. Y si desapareciera, es como si dejáramos de ser seres humanos. Realmente el miedo es propio, es una emoción propia del ser humano y no hay que temer sentirla. El miedo es lo que te hace, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces el miedo ante una situación X es lo que te hace correr tan fuerte que eres capaz de evitar el miedo o de brincar de un lugar a otro que usted nunca había brincado. Usted dice, ¿cómo lo logré? La emoción del miedo fue tan fuerte que lograste pasar del mero susto al otro lado. Eso puede pasar. Entonces, por ahí decía un amigo canadiense, no, es colombiano, está en Canadá, ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, él dice, al miedo hay que meterle un susto y ya, listo, nos vemos. ¿Alguien más desea decir algo? Pueden alzar la mano, pueden hacer sus comentarios. No sé, Floriana, ¿quieres decir algo? Tú que estabas por ahí comentando por el chat que la vas a sacar con todo ahorita en mayo. Ah, espérame un segundo, te doy la solicitud para que abras el micrófono. ¿Listo? Eso, ahí. Bueno, pues yo diría que más que todo es un agradecimiento a que me hayas invitado y que realmente me sigas invitando, ¿verdad? Porque estoy agarrando más seguridad en querer estar presente y en querer participar, porque me inspiras esa confianza y
aparte de eso, no solo tú, porque Glorita, Claudia, todas como que me dan esa posibilidad de que yo sí puedo hablar. Es difícil para mí, de verdad, hablar en público porque realmente siempre lo hago muy libremente y como que no sé si voy a molestar o si voy a meter la pata. Como dicen los dominicanos, meter las patas. Pero sí, de verdad, es una, ¿cómo se dice? Es una confianza más fácil con personas como ustedes que como que me inspiran que sí puedo hacerlo. Por eso en mayo, aquí lo voy a decir, en mayo prometo ser independiente, la mujer más independiente del mundo, sin muchas, ¿cómo se dice eso? Sin tantos temores de que yo no pueda. Yo puedo todo, Señor, en la vida, se lo puedo jurar. Pero en esto me ha dado como ese receso, ese escondimiento que me he hecho, como ese caparazón, como que no me permite hacer las cosas por mí sola. No prometo, en mayo voy a ser la mejor en todo lo que yo me propongo. Y después que yo lo logre, yo le voy a decir, mire, logré esto, esto y esto. No le voy a decir lo que quiero lograr para que no se me asusten, pero sí lo puedo todo y lo voy a poder. Excelente, excelente, excelente. Muy, muy bien. Yo creo que de eso se trata, de eso se trata. Y bueno, pues ya son las 7:20, aunque empezamos 10 minutos tarde. Les agradezco enormemente. Un saludo allá para Derian, que también me imagino que tiene sus miedos, sus cosas. Y bueno, pues ahí estamos todos en ese camino. Estamos hablando solo del miedo al público, pero estoy totalmente seguro que la mayoría de nosotros tenemos un montón de miedos, miedos a hacer llamadas, miedos a presentar un producto, miedos a hablar con la gente, miedo a ser disciplinados, miedo a enfrentar a nuestra propia familia, decirles que voy por mis sueños, ¿cierto? Y siempre nos estamos dejando a veces de alguna u otra manera aplastar por los demás y a veces por eso nos cuesta tanto defender nuestros sueños porque estamos llenos de miedo. Y en el fondo, si yo te pregunto, ¿tú deseas hacerlo con el corazón? Tú me dices que sí, pero te falta ese movimiento y por eso ahí es donde tú identifica tu sueño, enfréntalo y demuéstrate a ti y a todos en tu familia, en tu casa, lógicamente de una manera muy asertiva, porque no se trata de que ahora te enfrentes con tu familia, con tus amigos, no. Hazlo de una manera tan asertiva, inteligente que a los demás les provoque y decir, bueno, ¿en qué fue que se metió? Métame en eso a ver qué es, que muchos entramos así y terminamos quedando. Así que les envío un gran abrazo, nos vemos el próximo viernes y que Dios los bendiga a todos. Chao, chao a todos.